Mis padres me dejaron en un orfanato porque nació mi hermano y dijeron que no podían criarnos a... No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto justo ahora. Supongo que hay días que simplemente te empujan a soltar lo que llevas cargando desde hace años. Lo que viví hoy no es algo que uno cuenta así como así, pero necesitaba compartirlo con alguien, aunque sea con desconocidos. Esta mañana recibí una llamada de un número que no conocía. Estaba en la cocina preparándome un café, y por un segundo dudé si contestar, pero algo, no sé qué, me hizo apretar el botón. Cuando escuché la voz al otro lado, se me cayó la cuchara. Era ella, mi madre biológica. Después de 20 años sin noticias, sin un feliz cumpleaños, sin una carta ni una sola palabra. Y ahora, de repente, ahí estaba, pronunciando mi nombre como si nunca se hubiera ido. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el vídeo y suscribirte al canal para ver más vídeos como este. No duró mucho la llamada. Me dijo que necesitaba verme, que era urgente. Y lo peor es que acepté. No tengo claro si fue por rabia, curiosidad, o porque una parte de mí quería entender el porqué de todo. Le dije que podíamos vernos esa misma tarde en una cafetería del centro. El resto del día fue un caos en mi cabeza. No podía concentrarme en nada. Todo me llevaba de vuelta a esos años de niño, cuando vivía en una casa que no sentía mía, con padres que me trataban como si estorbara. Me venían imágenes sueltas, los silencios incómodos, los regalos que solo eran para mi hermano, las veces que me dijeron que no hiciera ruido porque Lucas estaba durmiendo. Y claro, ese día que me subieron al coche, sin maleta ni explicación, y me dejaron en un orfanato como si nada, como si yo no importara. Fui al encuentro con el estómago revuelto. No sabía si estaba nervioso, enojado o simplemente confundido. Llegué antes de la hora, pedí un café y me senté cerca de la ventana. Miraba la calle pero no veía nada. Mi cabeza estaba en otra parte. A los pocos minutos los vi entrar. Mi madre y mi padre biológicos. Se notaban distintos, más viejos, claro. Pero lo que me impactó fue verlos juntos, como si nada hubiera pasado. Se acercaron a mi mesa con una mezcla de nerviosismo y esperanza, pero yo me mantuve en silencio. No sabía cómo reaccionar, no sabía si levantarme y salir corriendo, o quedarme y enfrentar todo de una vez. Me sentí como si estuviera viendo una película de mi propia vida, pero sin tener el control del guión. Cuando se sentaron, mi madre fue la primera en hablar. Dijo que lamentaban todo, que las cosas habían sido difíciles en ese entonces. Yo no respondí. Solo los miraba y pensaba en lo mucho que me costó llegar a donde estoy hoy. Lo dijeron sin emoción, como si estuvieran leyendo un texto aprendido. Después de unos minutos, soltaron lo que realmente los había traído. Necesitaban ayuda para pagar la universidad de Lucas, mi hermano. Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se rompía otra vez. No habían venido a pedirme perdón, no querían saber cómo estaba, ni siquiera si había tenido una buena vida. Querían dinero. Y lo peor era que lo decían como si fuera lo más natural del mundo, como si no me hubieran dejado atrás, como si no me hubieran quitado la infancia. Me costaba entender cómo tenían la cara de pedirme algo después de todo lo que hicieron. Les pregunté directamente, sin rodeos, ¿por qué yo? ¿Por qué no le pedían ayuda a algún familiar, a un amigo o a cualquier otra persona que sí estuvo en sus vidas todo este tiempo? Mi padre apenas levantó la mirada y dijo que ya habían intentado con todos, que nadie quería ayudar, que estaban desesperados, que yo era su última opción. Esa frase me dio una rabia difícil de describir. No me buscaron por amor ni por remordimiento. Me buscaron porque ya no les quedaba nadie más. No sabían nada de mi vida, pero asumieron que tenía dinero, que me había ido bien, y que por eso tenía la obligación de salvarlos. Me vi ahí, frente a dos desconocidos que alguna vez me llamaron hijo, y sentí que todo el dolor de la infancia volvía como una oleada. Me levanté de la mesa sin decir mucho más. Les dejé claro que no iba a pagar la universidad de Lucas, que si querían dignidad, que le contaran la verdad, que le dijeran que tuvo un hermano mayor que fue abandonado porque ellos no supieron cómo criarlo, que ahora, después de 2 décadas, ese hermano era a quien venían a pedir ayuda como si nada. Salí del café con la cabeza hirviendo, las manos temblando y una mezcla de sensaciones que todavía no sé explicar bien. No fue solo enojo, había tristeza, había decepción, pero también una especie de alivio. Al fin había dicho lo que necesitaba decir desde hacía años. Al fin había puesto límites, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no era yo el que necesitaba explicaciones. Pasé el resto de ese día intentando seguir con mi rutina, pero no hubo forma. Me fui directo a uno de los parques que siempre me ayudaban a pensar.
Caminé por un rato sin rumbo, con la cabeza hecha un lío. No sabía si había hecho bien en ir al encuentro. Parte de mí sentía que sí, que necesitaba cerrar esa puerta, pero otra parte se sentía como si hubiera abierto una herida que llevaba años tapada. Me senté en una banca observando a las familias que jugaban cerca, madres cargando a sus hijos, padres corriendo detrás de sus niños. Yo nunca tuve eso, y aunque mi vida cambió con Aon y Mary, esa ausencia quedó como una marca que no se borra. Fue ahí, en medio de ese momento de silencio, que me llegó otra llamada. Esta vez era otro número desconocido. Dudé en contestar, pero terminé haciéndolo. Y entonces escuché una voz que no reconocí de inmediato. «Soy Lucas». No supe qué decir. Me quedé mudo. Él siguió hablando, con una voz suave, nerviosa. Dijo que nuestra madre le había dado mi número, que había querido llamarme desde hacía tiempo, pero que no sabía cómo. Me costaba creerle. Pensé que era otra parte del plan de mis padres para presionarme. Le pregunté, sin rodeos, si lo habían mandado a convencerme. Me respondió que no. Que sí, le habían hablado de mí y de que podía ayudarlo con la universidad, pero que no me llamaba por eso. Dijo que me llamaba porque quería conocerme, porque sabía desde pequeño que algo no encajaba en su casa, que siempre sintió que había un vacío, un silencio raro cuando preguntaba por su hermano, y que ahora quería entender qué había pasado de verdad. Me dejó desconcertado. No. Esperaba que él también tuviera preguntas. Le dije que no tenía problema en hablar, pero que si de verdad quería conocerme, tenía que estar dispuesto a escuchar la historia completa, sin filtros, sin las versiones bonitas que seguramente le contaron. Quedamos en vernos esa misma tarde en otra cafetería, lejos de la casa de nuestros padres. Cuando llegué, él ya estaba ahí, con una taza en la mano, nervioso. Me senté frente a él y lo observé por unos segundos. Era raro. Tenía rasgos parecidos a Sint o Sint, los míos, pero su expresión era diferente. Había una sinceridad en su mirada que no esperaba. Me agradeció por haber aceptado y me preguntó qué había pasado en realidad. Y ahí, sin rodeos, se lo conté todo. Le hablé del día en que nuestra madre me llevó al orfanato, de cómo no hubo despedida ni explicación, solo una frase suelta y un portazo. Le conté cómo pasé noches enteras esperando que volvieran, cómo dejé de esperar, cómo aprendí a sobrevivir. Lucas no interrumpió. Escuchaba en silencio, mordiéndose los labios como si cada palabra le doliera. Le hablé del orfanato, de lo duro que fue no tener a nadie, de ver a otros niños siendo adoptados mientras yo seguía ahí, invisible. Le hablé de Aon y Mary, y de cómo ellos me mostraron por primera vez lo que era una familia de verdad. Y también le dije que, durante muchos años, lo culpé a él por todo, no porque fuera su culpa, sino porque su llegada fue el motivo por el cual yo fui descartado. Él bajó la mirada y dijo que no sabía nada de eso, que siempre le dijeron que yo me había ido con unos familiares lejanos porque las cosas estaban difíciles, que nunca le hablaron de abandono, que hasta el día anterior no tenía idea de lo que en realidad había pasado, y que ahora, con todo eso, estaba tratando de procesar todo. No supe muy bien cómo reaccionar cuando lo vi con los ojos vidriosos. Me dijo que se sentía engañado, que no entendía por qué le habían ocultado algo así toda su vida. Yo tampoco tenía esa respuesta. Lo miré y dije que no lo odiaba, que nunca lo odié de verdad. Solo necesitaba alejarme de todo eso para poder seguir adelante. Él asintió despacio y me dijo que no esperaba que lo tratara como un hermano de la noche a la mañana, pero que sí quería mantener el contacto, que quería conocerme de verdad, sin que nuestros padres se metieran. Yo no respondí de inmediato, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo me sentía con todo eso. Era como estar parado frente a una vida que podría haber sido mía, pero que me fue negada. Y ahora ese hermano que yo había aprendido a ver como una especie de símbolo del abandono, estaba ahí, frente a mí, siendo real, siendo humano. Después de ese encuentro pasé días raro. No podía concentrarme ni en el trabajo ni en nada. Me costaba dormir, pensaba en todo lo que había salido a flote. Y entonces, como si no fuera suficiente, empezaron a llegar mensajes a mi celular. Muchos, de gente que ni siquiera conocía. Algunos me insultaban. Otros me acusaban de ser un mal hijo, de haber abandonado a mis padres, de haber dejado a mi hermano sin futuro. Al principio no entendía nada, hasta que abrí Facebook y vi la publicación. Mi madre había hecho un post público contando una versión completamente torcida de la historia. Decía que me criaron con amor, que habían hecho sacrificios por mí,
y que ahora, en su peor momento, yo les daba la espalda. Y claro, muchos lo creyeron. Los comentarios eran una avalancha de juicios, de gente que no sabía nada opinando, con fuerza. Fue como si me arrojaran otra vez a ese rincón oscuro que había tardado años en dejar atrás. En ese momento sentí una mezcla de bronca e impotencia que no sabría describir. No podía creer que, después de todo lo que había pasado, todavía tuvieran la capacidad de manipular a la gente de esa manera. Llamé a Lucas. Necesitaba saber si él sabía algo de esa publicación. Me atendió rápido y lo primero que me dijo fue: «No fui yo, te lo juro». Se notaba en su voz que estaba tan sorprendido como yo. Me explicó que había discutido con nuestros padres cuando se enteró de todo, que les dijo que lo que hicieron no tenía perdón. Pero claro, ellos siguieron con lo suyo. Me dijo que les dejó bien claro que no quería dinero mío, que no era justo pedírmelo, y que estaba avergonzado por lo que habían hecho en redes sociales. Yo le creí. Sentí que él, al menos, estaba intentando hacer lo correcto. Pero el daño ya estaba hecho, y no iba a quedarme callado. Esa misma noche me senté frente a la mi computadora y escribí lo que nunca pensé que iba a compartir. Publiqué mi versión de los hechos, sin odio, sin insultos, solo la verdad. Conté cómo me abandonaron cuando tenía 7 años, cómo nunca volvieron a buscarme, cómo aprendí a vivir solo, a trabajar, a salir adelante sin nadie, y cómo después de 20 años aparecieron de repente, no para pedir perdón, sino para pedirme plata. Les dije a todos que no les debía nada, que no era el villano por negarme a ayudar a quienes me dieron la espalda cuando más los necesitaba. Lo publiqué y cerré la computadora. No esperaba que pasara nada. Pensé que tal vez un par de personas lo leerían y ya. Pero al día siguiente el post se había compartido cientos de veces. Empezaron a llegar mensajes, pero esta vez diferentes. Gente que me apoyaba, que me agradecía por contar algo tan duro, que me decían que no estaba solo. Leer esos mensajes fue como un alivio que no sabía que necesitaba. Por años llevé todo eso en silencio. A veces me preguntaba si estaba exagerando, si era yo el que no había sabido perdonar. Pero ver que tanta gente entendía mi dolor, que reconocía lo injusto de lo que viví, me dio una paz que no había sentido nunca. No se trataba de venganza ni de escrachar a nadie. Era simplemente recuperar mi voz, porque durante mucho tiempo otros hablaron por mí, definieron mi historia como les convenía. Esa publicación fue mi forma de decir: yo estuve ahí, esto me pasó y no fue justo. No lo hice para lastimarlos, lo hice para protegerme. Pero aún así, unos días después, el teléfono volvió a sonar. Era mi madre, de nuevo. Atendí, no sé por qué, tal vez por costumbre. Y lo primero que escuché fue su voz quebrada, diciendo que la había humillado en público. Me quedé en silencio. Ella siguió hablando, intentando cambiar el enfoque, diciendo que Lucas estaba devastado, que yo le había llenado la cabeza de odio. Le dije, con calma, que no le llené la cabeza de nada, solo le conté la verdad que ella le había ocultado durante toda su vida. Hubo un silencio largo. Después, con ese tono que usaba cuando quería que uno cediera, dijo que todos cometemos errores, que en la familia hay que apoyarse, que merecían una segunda oportunidad. Me reí, no porque me causara gracia, sino por la ironía. Les di muchas oportunidades cuando era chico. Esperé que volvieran, que preguntaran por mí. Nunca lo hicieron. Le dije que no pensaba ayudarlos, que no quería más llamadas, que para mí, ellos ya no eran mi familia. Se quedó callada un rato y luego prometió que no volverían a molestarme. No le creí, pero colgué igual. Esa noche dormí como hacía mucho no dormía. Pensé que con eso todo había terminado, que por fin había cerrado esa etapa de mi vida. Pero no fue tan simple. Un par de días después, mientras estaba revisando unas cosas del restaurante, recibí una nueva notificación en redes sociales. Un mensaje privado de alguien que no conocía. Decía algo como: no tenés corazón, que mis padres lo habían dado todo por mí y ahora los dejaba morir en la miseria. Me quedé helado. Abrí el mensaje y vi que había más, muchos más. Gente que repetía la versión manipulada que mis padres habían plantado. Habían logrado algo peor que el silencio. Habían distorsionado los hechos para que yo quedara como el malo. Pero esta vez no me afectó como antes. No me quebró, porque ya no era ese nene de 7 años esperando que lo vinieran a buscar. Ya no necesitaba que me creyeran para saber quién soy. Y no necesitaba que el mundo me diera la razón para seguir en paz con mi vida. Esa noche llamé a Mary, mi madre adoptiva. Me atendió con esa voz tranquila que siempre tiene y le dije, sin vueltas: solo quería decirte que te quiero, mamá.
Hubo un pequeño silencio y después su risa, suave, como siempre. Me respondió que ella también me quería y que estaba orgullosa de mí. Corté la llamada y me senté en la cama, en silencio. No sentía rabia ni tristeza, tampoco alegría. Era una mezcla rara, como si, por fin, el peso que había cargado durante años se hubiera soltado de mis hombros. No puedo decir que encontré todas las respuestas, ni que el dolor desapareció. Pero sí sé que no me define más. Lo que pasó, pasó. Y por alguna razón que todavía no entiendo del todo eso tuvo que explotar justo hoy. Y después, simplemente se fue apagando, como si el pasado, por fin, entendiera que ya no tenía más poder sobre mí. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta y también un comentario, diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más vídeos como este.